Mis hermanos, buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a su programa Espíritu Santo, ven. Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México para todos ustedes. Les damos la bienvenida a nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México, a nombre de Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, de nuestra hermana Rita Torres y bueno, de todo el equipo de la Comisión de Liturgia, a su programa. Iniciamos como siempre con una oración. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor Jesús, reunidos en tu nombre nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado y todo lo que no provenga de ti, en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo, junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Mis hermanos, pues estamos en la segunda parte. La semana pasada hablábamos de qué hacer si mi familia no cree. Y llámese familia no solo a la familia de cercanísima, esposo, esposa, hijos, no, a la familia en general, la extensión de la familia, mamá, papá, abuelos, hermanos, primos, nuestro entorno, ¿sí? ¿Qué hacer si la familia no cree? Y en el programa pasado era lo que tratamos, estuvimos dando alguna información, principalmente sobre qué hacer y lo que el Señor nos dice a través de los santos. En esta segunda parte de ese programa únicamente le cambiamos es ¿qué hacer si mi familia no tiene fe? Porque son dos cosas diferentes, ¿sí? Aunque parecieran lo mismo, son diferentes. A ver, vamos a tratar de medio explicarlo, porque uno puede creer que algo pueda pasar. Por ejemplo, si nos remontamos a la época en que nació nuestro Señor, pues Herodes creía que era posible que lo que estaba en la Escritura se cumpliera, que el Mesías tenía que nacer ahí en Belén de Judá. Mas no tenía fe para creer en la palabra de Dios, que cuando la palabra de Dios no es obedecida, pues tiene sus consecuencias. No sé si me pude explicar, pero bueno, en otro momento trataremos más ampliamente este tema, pero ¿por qué lo inicié así? Les voy a decir, porque nos encontramos que en la Santa Palabra de Dios, en el libro de una de las cartas de San Pablo a los Hebreos, dice en Hebreos 11:6, se nos dice, se nos enseña, se nos comparte que sin fe, mis hermanos, es imposible agradar a Dios. O sea, sin fe es imposible agradar a Dios. Mas, sin embargo, la misma palabra nos muestra algunos momentos en los que determinadas personas fueron llamadas por nuestro Señor a
aun cuando no tenían fe. ¿Sí? Vamos a ir repasando estas partes porque es muy, para no ir más lejos, en la promoción que tuvimos de este programa, que decía que hacer si mi familia no tiene fe, en Lucas 19, uno de esos ejemplos de los más claros e inclusive de los que más nos gusta a nosotros compartir, es ese momento, Lucas 19, donde Zaqueo se encuentra con Jesús. Y Zaqueo no era un hombre de fe, pero la palabra nos muestra que era un hombre al que le habían compartido muchas cosas. Él se acercó por donde iba a pasar Jesús por pura curiosidad, ¿sí? Y el Señor aprovecha hasta eso, ¿sí? Por pura curiosidad se acercó a donde iba a pasar Jesús y se encuentra con Él. Y esa bendición que tiene la palabra cuando le dice... cuando Zaqueo se lo lleva, pues la salvación ha llegado a esta casa. Pero empezó en un acto de curiosidad, Zaqueo, porque le habían hablado mucho de Jesús. Y eso es la intención de estos programas, que sabemos que nuestros hermanos que se conectan, el hecho de hacerlos, como lo he compartido en otras veces, es un acto de fe. ¿Sí? Pero esa fe en la que ustedes se conectan, hay que buscar que tenga frutos. Hay que buscar que otros conozcan lo que ustedes están conociendo, ¿sí? Porque los testimonios son importantísimos para que crezca nuestra fe. Precisamente les hemos promovido y les hemos informado que en este programa de la Comisión de Liturgia, que entran ustedes a través de Facebook, que si lo quieren volver a ver, pues vuelven a entrar a la Comisión de Liturgia, mueven el ratoncito para abajo y quedan varios programas grabados que ustedes los pueden tomar y compartir. Otro modo es que puedan entrar ustedes directamente a YouTube. Buscan la página que tengo en YouTube, que es Brenda M. Leiva, y ahí también los pueden encontrar, ¿sí? Y fíjense que ahora sí que el Señor nos lleva por donde quiere, ¿no? Según yo había preparado algo de este programa, pero precisamente hoy me lo cambió. Bendito Dios, hoy me lo cambió porque he tenido la oportunidad de tener algunas experiencias, principalmente este día, que me llevaron a tratar de encontrar precisamente allí en YouTube un programa especial, y al estarle moviendo a los programas que han quedado ahí grabados, pues me llevó a hacer una especie de remembranza, ¿sí?, de las personas que el Señor, en su misericordia, me ha permitido conocer a través de sus testimonios, pero conocerlas personalmente, platicar con ellas, compartir con ellas. Y en muchos de los casos nos encontramos con que estamos diciendo, la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios, mas estas personas fueron llamadas misteriosamente por el Señor, aun cuando ellas no tenían fe. Y el misterio estriba en que para cada una de ellas, como para cada uno de nosotros, mis hermanos, el Señor tenía una misión, ¿sí? Por eso, hace un momento que les mencionaba a Zaqueo, también les compartía que cuando en una ocasión, bendito Dios, un sacerdote nos hacía esta reflexión sobre Zaqueo.
yo me animo a preguntarle, con esas situaciones de hablamos de las injusticias, según nosotras, ¿no? Y yo le decía, oiga, padre, me llama la atención que la palabra ahí en el Evangelio de San Lucas narra que Zaqueo, cuando llegó al lugar donde se iba a encontrar, donde iba a pasar nuestro Señor, pues ya no hallaba cómo, porque había ya mucha gente, dicho de otra manera, los primeros lugares ya estaban ocupados, y narra la palabra que Zaqueo era chaparrito. Y que eso no lo desanimó. Creo que ahí empezó a sembrarse una semillita importante, porque eso no lo desanimó. Y él empezó a voltear para todos lados y digo, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Porque este hombre del que tanto me han hablado y que quiero conocer, fue el pensamiento de Zaqueo. Si sigo aquí parado no voy a poder, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y se le ocurre subirse a un árbol que se le conoce como sicomoro, de los que hay por allá en Tierra Santa. Y entonces yo le preguntaba al padre, lo que me llama la atención, padre, le decía, es que, pues, ¿cuántas personas no llegaron antes que Zaqueo? Él llegó al último a tal grado de que no había ya lugar para él y que se sube a un árbol el hombre, ¿no? Entonces el padre, así, riéndose, me acuerdo que me dijo, interesante tu pregunta, pero me dice, yo creería, me dijo el padre, que el Señor en Zaqueo encontró un corazón dispuesto a la obediencia, dispuesto a responderle, ¿sí? Y eso es muy importante. Todas esas personas que estaban ahí, pues no sabemos si Jesús se les hubiera acercado cuando Jesús se autoinvita a la casa de Zaqueo, si pues lo hubieran pensado, ¿no? No se lo hubieran llevado o no lo hubieran invitado a su casa. Y Zaqueo de inmediato dice, se baja. Entonces, sabemos todo lo que, y les invitamos a que lean completo ese Evangelio de Lucas 19, desde el 1, y las bendiciones que esa presencia de nuestro Señor recibió Zaqueo y su familia, ¿sí? Por haberlo llevado. Entonces, cuando me refiero a que pudiera contradecirse un poquitito esto de que a las personas que les voy a mencionar, bueno, obviamente Zaqueo no lo conocí, pero a las siguientes personas que les voy a mencionar, sí he tenido la bendición de conocerlas. Y en la gran mayoría de los casos eran personas que no tenían fe, o si la tenían era una fe muy pequeñita, esa fe en la que andamos en el mundo, las cosas del Señor no son prioridad para nosotros, y pues nos la vamos llevando, ¿no? Pensando que, como decía en el programa pasado, ¿no? Que estoy bien, que estoy cómodamente bien, que no soy tan pecadora y que, bueno, al final de cuentas de Dios ya hablaremos más adelante porque ahorita estoy muy ocupada, ¿no? Suele pasar eso, ¿no? Entonces también me llevó a meditar esos momentos en los que Dios dispone pues caminos inesperados para muchas de ellas y de ellos. Uno de ellos que se los quiero, obviamente les voy a compartir algo brevemente, pero sí les quiero decir lo siguiente. El conocer a estas personas, el escuchar de viva voz su testimonio de cambio de vida, aun cuando no eran personas de fe, pongamos atención, ¿sí? Aun cuando no eran personas de fe, provocaron en mi interior, ¿sí? Algo muy bello. No tengo la menor duda porque inclusive estos videos, como les digo, que están ahí en YouTube, bajo la página que tengo de Brenda M. Leiva,
las he visto varias veces. Y cada vez que los vuelvo a ver, los testimonios narrados por ellos mismos, me sigue aumentando la fe, mis hermanos. Pero no me he quedado nada más con que, qué padre, qué bonito, los conozco. No, me he dedicado principalmente los últimos años de mi vida a compartir y a compartir, ¿sí? Y hablar de estas personas que, a pesar de que no tenían fe, supieron escuchar el llamado en el momento en que les llegó, dieron una respuesta, en la gran mayoría de los casos, inmediata, ¿sí? Por eso les pongo el ejemplo de Zaqueo, porque la palabra de nuestro Señor a Zaqueo, que para mí son muy importantes, ¿sí? Y les confieso, para vergüenza mía, que a mí el Señor me llamó de muchas formas, y yo lo seguí dejando para mañana, y seguí dejando para mañana. Bendito sea Dios que por fin pude detener mi camino, voltear hacia Él y darme cuenta que lo más importante, en lo que debo de centrar mi atención, mi tiempo, es la salvación de mi alma, de mi persona, el que quiero regresar a la casa del Padre. Entonces he estado compartiendo, y cada vez que comparto, tengan la certeza, mis hermanos, me aumenta la fe, te va a aumentar tu fe. O sea, no te quedes con esos tesoros. ¿Por qué? Porque esos testimonios, esos llamados que el Señor hizo a estas personas sin fe o con una fe pequeñísima, Él sabía que un día se los iba a compartir a ustedes. Y Él sabe que un día, cuando tú decidas compartirlo, Él va a estar pendiente de lo que haces, mi hermano. Sobre todo recordando que lo que le dijo a Sor Faustina, ¿no? Que Él no premia por resultados, Él premia por el esfuerzo que hagas tú por hacerle llegar la buena nueva a los que están alejados, principalmente empezando con tu familia, con tu entorno, con tus amigos, ¿sí? Entonces, esos momentos que Dios dispone son los momentos que les quiero compartir. Quiero empezar con cuando tuve la oportunidad de conocer a un joven. Como les decía, voy a hablar pequeñísimos momentos para que desperten en ustedes la curiosidad. Ojalá pudiera despertar en ustedes la curiosidad que no sé cuántas personas despertaron en Zaqueo cuando le hablaron de Jesús. Y la curiosidad que quiero despertar en ustedes es que se tomen ese tiempo, se lo ofrezcan al Señor. Vayan a YouTube, Brenda M. Leiva, ahí están estos videos que les voy a mencionar. Véanlo, medítenlo y compártanlo, ¿sí? Porque cuando, en este caso, cuando nuestro Señor le habló a Fabrizio, Él sabía que iba a llegar este momento de lo que estamos compartiendo. Y no estaba llamando nada más a Fabrizio. Él sabía lo que iba a hacer a través de ese testimonio de Fabrizio, ¿sí? Y entonces, en este caso, como les decía, lo pueden ver en YouTube. ¿Quién era Fabrizio? Cuando tuve la oportunidad estoy hablando de la época en que tenía yo un programa en María Visión, que pasaba una vez a la semana, y no me acuerdo cuál de ellos era, pero creo que era Bautízame Señor, o era precisamente Espíritu Santo ven, ¿sí? O ven Espíritu Santo, más o menos. El caso es que me presentan a Fabrizio, mis hermanos de la Renovación Carismática de aquí de la Ciudad de México. Tengo la oportunidad de escuchar su testimonio y de hacerle una entrevista, que es la parte más importante de lo que es, que me interesa que quede en su mente. Un chico que va arriba de un
como dijo él, bus, bueno, en Italia se les dice así, y es una persona sin fe. Es una persona que sí, dentro de su familia se declaraban católicos, pero eran católicos tan light que el muchacho no sabía rezar el Padre Nuestro, mis hermanos, ¿sí? Y Santa Madre de Dios va en ese bus y oye una voz que le habla por su nombre, Fabricio. Y él pues obviamente empieza a voltear para todos lados, no conoce a nadie y bueno, pues de primera instancia pues no hace mucho caso. Pero la voz le vuelve a hablar, Fabricio, ¿sí? No, ahora está más claro. Y entonces, ¿quién me está hablando? Pero lo estoy diciendo a mi manera porque cuando lo vean puede ser que se varía algo a como yo se lo estoy contando, pero sobre todo es lo que me ha quedado en la memoria, ¿no? Ustedes no tienen la menor idea lo que pasó en el corazón de él cuando reflexionó que era el Señor el que le hablaba, ¿sí? Y lo hace bajar del bus, ¿sí? Y lo lleva a su presencia. Algo que me llamó mucho la atención en Fabricio, porque no les voy a platicar todo, me interesa que vayan a verlo, que analicen este momento que él narra, pero déjenme decirles que una de las cosas más importantes es que cuando él nos los está compartiendo, cuando lo estamos entrevistando, hay tal luz, hay tal presencia de Dios en él, en sus palabras, hay tal alegría como comparte su experiencia, que no hay lugar a la duda, ¿sí? Y no hay lugar a la duda, ¿sí? O me brinco otro poquitito, que cuando tiene una experiencia muy fuerte, el encuentro con el Señor, por eso lo baja del bus, él arranca con sus papás, ¿no? A contarles su experiencia. Y bueno, pues, ¿qué creen? Lo que hicieron los papás, como muchos otros que harán, no lo dudo, pues lo llevaron con un psiquiatra, porque el muchacho estaba ya desatornillado, ¿no? Obviamente el psiquiatra les dijo, ¿saben qué? El chico está en perfectos cabales y pues lo que le narró, ustedes busquen su explicación, pero él está cuerdo. Fabricio hoy es sacerdote, porque una de las partes también que es importante meditar es que él nos decía que pues después de vivir esta experiencia tan fuerte, pues obviamente trató de acercarse a las cosas de Dios, de buscarlo, de aprender, pero yo creo que andaba un poco como lo hemos comentado nosotros y que fueron mis inicios también en esto de regresarme a la casa del Padre, pues andaba un poco como turista espiritual, mis hermanos, ¿no? Y viendo esta charla y yendo a aquella y saliendo entusiasmado. Y él nos compartía que se dio cuenta de algo, o sea, que a pesar de haber vivido esa experiencia, de que el Señor le habló por su nombre, que lo bajó y se le manifestó, se dio cuenta que solo no lo iba a poder, o sea, que solo no se iba a salvar. Y él toma la importante decisión de incorporarse a una comunidad. Solos no, mis hermanos, o sea, solos a nuestra manera, no. El Señor, todo lo que nos ha enseñado a través de su palabra, principalmente Hechos de los Apóstoles, principalmente las cartas de San Pablo, habla de comunidad. Habla de hermanos en la fe, que oramos juntos, trabajamos juntos, servimos juntos y compartimos esa alegría de estar al servicio del Señor, ¿sí?
Hay otra hermanita, bueno, entonces ese es Fabricio. Hay otra hermanita que tuve la oportunidad de conocer, que también ahí encuentran ustedes su testimonio, el testimonio de Betty Rodrigo. Ella es una persona que tuvo también un encuentro con el Señor muy fuerte, que pues en el caso de ella probablemente tenía una poquita de fe, ¿sí? Porque así como que de repente se acercaba y luego se alejaba y luego se acercaba y luego se alejaba. Pero llega un momento en que tampoco se la voy a contar completa, porque me interesa que vayan y vean completo el testimonio y se den cuenta de la importancia de compartir, ¿sí? Y que se lo puedas compartir a un hermano, a un amigo, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, y que les puedas decir, hazme este favor, ve este testimonio, ¿sí? Porque así se va sembrando la semilla de la fe, ¿sí? Entonces, ella tiene una experiencia, en el caso de Betty Rodrigo, su experiencia es con el Señor de la Misericordia, que se le manifiesta y le habla y le dice, pues, qué es lo que va a hacer de su vida, un poco por ahí. Pero, ¿cómo tuve la oportunidad de conocerla? Pues llega un momento en que aquí hay un programa, estamos hablando de la Ciudad de México, que dirige Roberto Farril, y él le hace una entrevista a Betty Rodrigo en el programa de Roberto Farril. Le hace una entrevista y ella narra, ¿sí? Bueno, ¿por qué la importancia de que cuando tú recibes la buena nueva, las cosas de Dios, no te quedes con ellas? Entonces yo recuerdo que ese domingo que ella es entrevistada por Roberto Farril, pues yo no me entero, pero a mí me hablan como en la noche y una amiga me lo comparte. Oye, Brenda, es que fíjate que presentó una persona que le pasó esto, no, pues con lo poco que me compartió mi amiga, yo estaba impactada, ¿no? Y le digo, no, hombre, no me digas. ¿Sabes qué? Me acuerdo que le dije, corre la voz a ver si a alguien se le ocurrió grabar el testimonio de esta chica, porque sí me interesaría conocer su testimonio. Y en eso quedamos. Al otro día nosotros, acuérdense que pertenezco al apostolado de la Nueva Evangelización, mejor conocido como ANE, que en nuestro apostolado, una de las labores principales es promover precisamente que las personas hagan oración en sus casas, se incorporen a esta comunidad, ¿sí? Y que en ese proceso de ir abriendo su casa de oración también se incorporen a las obras de misericordia, que trabajemos juntos, que nos organicemos, etc. Y teníamos un viaje programado a San Juan del Río, Querétaro, porque nos habían hablado unas personas de allá de San Juan del Río, Querétaro, que estaban interesadas en que allá se iniciaran las casas de oración del ANE. Y bueno, pues íbamos, teníamos en ese entonces una camioneta grande que le decíamos nuestra casita de oración, y íbamos como 6. Quedamos de vernos en un punto y de ahí pasarnos a la casa de una de estas personas, donde estoy obviamente sintetizando, porque lo que más me interesa es que la escuchen a ella. Y después del encuentro con las personas que nos habían invitado a San Juan del Río, quedamos en la casa de una de ellas, íbamos a hablar nosotros sobre el tema de la nueva evangelización, de nuestro apostolado, de las obras de misericordia, de la importancia de ser comunidad, etcétera, etcétera. No recuerdo ahorita exactamente, pero estas personitas tenían
habían invitado a amigas, a familia, a vecinas, y pues no tengo memoria si eran entre 20 o 25 personas las que estaban ahí. Entonces empiezo a compartirles, y yo me acuerdo que entre mis primeras palabras me presento a cada una de las hermanitas y hermanitos que íbamos, y les empiezo a decir: pertenecemos al apostolado de la Nueva Evangelización y queremos compartirles la bendición del significado de recibir al Señor realmente en nuestras casas. Realmente, porque si no es real, tendríamos que decir que Jesús miente, y está difícil, ¿sí? Y digo real porque en el Evangelio de San Mateo 18 lo dice muy clarito nuestro Señor Jesucristo, que donde estén 2 o 3 reunidos en su nombre, que es la oración que hacemos al principio de este programa, 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Palabra de Dios. Y Él no miente. Entonces, eso estamos comentando. Y me di cuenta que una personita estaba llore y llore y llore. Pero lágrimas y lágrimas y lágrimas. Y la tenía bastante cerca para darme cuenta. Y de esas cosas que dije yo, pues ¿qué dije? O sea, como para mí, así como que no es para que esté llorando, pero a lo mejor dije algo, o pues me tenía intrigada, ¿sí? La chica, cómo lloraba. Y ya que terminé de compartirles, pues nos sentamos a convivir, nos regalaron algo para un pan, no recuerdo qué, pero algo nos compartieron de alimentos, agua, etcétera, y ya pudimos platicar. Entonces ella se me acerca, la que había estado llorando, y me dice, oiga, me dijo, bueno, estoy con mis palabras, no recuerdo muy bien cómo fue, pero palabras más o menos me dijo: el día de ayer acabo de estar en el Santísimo, ¿sí? Horas y horas y horas. Inclusive dice, me tocaron 2 o 3 misas, pero yo no quería salir de ahí de la parroquia, y de la misa me pasaba al Santísimo me pasaba a la misa, porque mi petición para el Señor era una sola: Señor, yo quiero que me indiques el camino de cómo servirte a través de la nueva evangelización. Fíjense, mis hermanos, ay, esa chinita me pongo. Un día antes había estado orando, pidiéndole, y ella era Betty Rodrigo, a la que yo no pude ver el domingo cuando la entrevista Roberto Farrell, ¿sí? Miren los caminos del Señor, ¿no? No me consiguieron el video, pero el Señor me la puso enfrente. Y Betty Rodrigo fue de todo ese grupo ahí reunido la que abrió su primera casa de oración. Actualmente, para gloria de Dios, está viviendo en Chihuahua. Le mando un saludo a mi hermanita Betty. Es responsable del apostolado en Chihuahua. El Señor la ha llevado para allá, y el testimonio de ella es bellísimo, ¿sí? Entonces, ya sea que lo veas a través de ese programa, que también debe haber quedado grabado de O'Farrill, o en la página que tengo. Ahora, bueno, son puras anécdotas, ¿no? Y esto se los cuento porque, miren cómo son las cosas del Señor. Les decía que había hecho otra cosa, había tomado otros apuntes, y hoy me lo cambió todo el Señor. El día de ayer fue domingo, antier, tuve la oportunidad de ir a la Basílica. La bendición
de pasar por la puerta santa, que yo no sé cuántos de nuestros hermanos también, y esto lo tienen que compartir por el amor de Dios. Todo este año, autorizado por el Santo Padre Francisco, todo este año la Basílica de Guadalupe tiene una puerta santa. Esta bendición se nos otorga al pueblo de México por los 100 años de cuando la imagen tuvo un atentado, donde trataron de destruirla prácticamente, pero bueno, el Señor nos protege, protege a la Santísima Virgen, ¿cómo no? Pues su mamita linda que está viva ahí en el Tepeyac, y que ahora tenemos esa bendición todo este año, poder pasar por la Puerta Santa. Ustedes saben qué significa el hecho de lo que la Iglesia nos pide como para ganar la indulgencia plenaria, que es que hagamos una confesión de vida. Cuando decimos de vida es de recordar todo, y sobre todo lo que no hemos confesado o se nos ha olvidado, claro, con un arrepentimiento de corazón, volver a hacer memoria, confesarnos, hacer oración por el Papa Francisco, participar en la Santa Misa, recibir al Señor y hacer una obra de misericordia, mis hermanos, ¿sí? Con eso nos ganamos indulgencia plenaria. ¿Qué significa indulgencia plenaria? Borrón y cuenta nueva, ¿sí? ¿Cuántas de las personas que conocemos también ignoran que una cosa es que, bendito sea Dios, que el Señor les dio autoridad a nuestros sacerdotes para que nos puedan perdonar los pecados confesados con sincero arrepentimiento, y nos dan la bendición de perdonarnos los pecados? Pero hay consecuencias, hay pecados que han tenido graves consecuencias en los demás, que han herido a personas, y que esas consecuencias, si no se reparan, pues vamos a parar, si bien nos va, al purgatorio. Pero si logramos la indulgencia plenaria, ni purgatorio, mis hermanos, ¿sí? Ahora sí que derechito como Dimas. Pero bueno, también este tema de las indulgencias está ahí en la página para los que lo quieran conocer mejor, o entra a YouTube y vas a encontrar toda la información que quieras sobre las indulgencias que la Iglesia nos concede en esta Puerta Santa de la Basílica de Guadalupe. Así que todos los que vengan a la Ciudad de México, por el amor de Dios, no se pueden ir sin haber pasado por la Puerta Santa, ¿sí? Me estaba acordando de, como hice esa remembranza, les decía yo, ¿sí? En otra ocasión que tuve la oportunidad en el programa de María Visión ahí, de entrevistar a un matrimonio, Carmelita y Servando, que en paz descanse Servando. Ellos nos compartían, bueno, pues las cosas que hace uno en la ignorancia de querer tener, de que nos dicen que es buena suerte, que pone esto, que pone aquello, que si pintas de aquí, o que si el monito lo volteas para allá, y que si el Buda lo ponen Ave María Purísima, y que el elefante lo volteas no sé para dónde. Bueno, pues esas son las situaciones que orillaron a este matrimonio a vivir creyéndole al mundo lo de los amuletos, lo de que hay que poner y que hay que quitar. Y el Señor les permitió vivir una prueba muy dura, muy fuerte, para regresarlos al camino, a la casa del Padre. Y este testimonio está también en esta misma página que se llama La muerte prematura, ¿sí? De ahí no les digo más, porque si no, pues no terminaría, pero tiene que ver con eso. ¿Cuántas cosas tienes en tu casa, mi hermano, mi hermana, que no son agradables a Dios? ¿Sí? Pero ahí las tienes.
y las compraste y según tú son adornos. Santa Madre de Dios, qué adornos. Cuántas cosas feas. Y esto me hizo recordar otra cosa, que estando precisamente ahí en María Visión, bueno, voy a quedar bastante corta con todo lo que les quiero compartir. Que estando ahí en María Visión, tuve la oportunidad en este programa que tenía ahí, semanal, de entrevistar a 2 exorcistas, ¿sí? Yo con esto de los exorcismos, como dicen por ahí, pinto mi raya porque pues me ha tocado vivir cosas, ¿qué decirles? Que no hubiera querido, pero que al final de cuentas, gracias a Dios, me han llevado a buscar al Señor más fuertemente al darme cuenta que el coludo existe y que vamos a tener un juicio personal y que vamos a tener que dar cuentas de nuestro tiempo, de nuestro espacio, de nuestro dinero, qué hacemos con él. Todo vamos a tener que dar cuentas, mis hermanos. Entonces, inclusive uno de ellos, de estos exorcistas, con uno de ellos tuve una plática larga de horas, ¿sí? Y él me regaló pues una especie de borrador, porque no era ni siquiera libro, era un borrador así que me dijo, cuando tengas tiempo, léelo, ¿no? Pues yo les confieso que no es que no haya tenido tiempo, es que me resisto a leerlo. Yo soy así como muy respetuosa con ese tipo de situaciones por las experiencias que me ha tocado vivir. Pero bueno, tratando de sintetizar, tuve una de esas entrevistas, ando buscando la otra, pero una de esas entrevistas que se hizo a este exorcista se llama Relatos de un exorcista, para que también lo busquen en la página. Así se llama, Relatos de un exorcista, y ahí la van a encontrar. Y a lo que voy con eso de que pones lo que no debes y haces lo que ignoras pensando que está bien o buscando no sé qué cosas andas buscando, y ya, por el amor de Dios, que se ponen a poner que ajos aquí, que moños rojos por acá. Ave María Purísima, ¿qué estamos llamando con ese tipo de cosas? Ni la menor idea tenemos, ¿sí? Pues ahí en estos Relatos de un exorcista, él nos explica. Claro, es un programa limitado, pero que lo que ahí conocemos, pues no debe quedar nada más para nosotros, mis hermanos. Hay que compartirlo, ¿sí? Entonces, empezaban a pasar algunas cosas ahí en María Visión. Y entonces se le pidió a este sacerdote exorcista que fuera a hacer una bendición ahí a las instalaciones de María Visión, por las cosas raras que pasaban, ¿sí? Pues imagínense nada más toda la bendición que los canales católicos llevan al mundo entero ahorita prácticamente, ¿no? A millones de personas que llevan al mundo entero. Y llega el padre, traía una persona su ayudante, y nos pidieron a 2 que los acompañáramos porque él iba a ir echando agua bendita por todos lados y haciendo determinadas oraciones que solo ellos conocen, ¿no? Y una de las hermanitas de ahí de María Visión y yo llevábamos el cirio. O sea, iba el padre adelante, iba otra persona acompañándolos, no me acuerdo, les mentiría, pero creo que llevaba incenciario, ¿sí? O agua bendita, iban echando, y íbamos nosotros un poquito atrasito de ellos, y se iban parando en determinados lugares, y en determinados lugares hacían una oración más fuerte, ¿sí? Cuando de repente la persona que acompañaba al padre exorcista empezó a toser muy fuerte, y muy fuerte, esas toses que te vienen de repente y que, no hombre, ¿para qué quieres cuando te da en misa? Y luego más con todas estas situaciones que hemos vivido de la pandemia, Santa Madre de Dios.
o te sales de la iglesia o todos salen corriendo, ¿no? Pero son esas toses que vienen y que no las puedes controlar, pero era tos y tos y tos y tos y tos. Y hubo un comentario del padre diciendo que algo estaban limpiando de esos lugares, de las personas que llegan y ponen cosas, ¿sí? Pues de maldad, obviamente, y que la tos era un reflejo de lo que se estaba exorcizando ahí. Y yo confieso, mis hermanos, a lo mejor ya estoy metiendo las cuatro patas, como dicen por ahí, pero confieso que dije yo, ay, yo creo que él está haciendo, refiriéndome a la persona que tosía, no al padre, ¿no? Es una persona exageradísima, ¿cómo no va a poder controlarse la tos? ¿Sí? En eso me hablan, que porque en ese entonces yo era la encargada de recibir los donativos de personas que llegaban allá a Marivisión y que había una persona que iba a dar un donativo, entonces bajo, la atiendo, pero no me tardé mucho porque era recibirlo, anotarlo y pasarlo, ¿no? Y regreso y a la que le había encargado el cirio, lo vuelvo a tomar yo, y empezamos a caminar, y hombre, que la que empieza a toser soy yo. Santa Madre de Dios. Era una tos que no me podía detener, no la podía evitar, sentía que me ahogaba. Son las cosas delicadas, mis hermanas, mis hermanos, que tenemos que cuidar. ¿Qué metemos a nuestra casa? ¿O qué permitimos que nos metan a nuestra casa? Por eso es muy importante la oración en nuestra casa. Que así como se reciben esas bendiciones, ustedes recordarán cuando nuestro Señor, Papá Dios, le dice a Moisés que va a liberar a su pueblo, ¿sí?, de la esclavitud de los egipcios, y que maten un corderito sin mancha y que la sangre la pongan en los dinteles, en las puertas de sus casas. Y que esa sangre iba a ser la señal para que ahí no muriera ningún primogénito. Por las puertas entran, mis hermanos, las cosas que no deberían de entrar. Por las puertas de nuestras casas. Entonces, la reflexión es esta. Si la sangre de un cordero animal, porque Dios lo dijo, protegió esas casas, poniéndolas en la puerta, para que no muriera ningún primogénito de esas familias, ni ningún primogénito de sus animales, los protegió, ¿cuánto más no va a proteger tu casa, mi hermano, mi hermana? Si tienes la fe para creer que lo que dice Mateo 18 es verdad. Que cuando tú abres tu casa de oración, el Señor está en ese lugar. Y si el Señor está en ese lugar donde tú vives con tu familia, pues no puede haber dos amos. Cualquier cosa fea o mala tiene que salir, pero de volada. Y pasa a ser tierra santa, tu casa. Esas son las promesas de Dios que tenemos desperdiciadas, la verdad. ¿Cómo nos falta? ¿Sí? Si creyéramos en esto, no hubiera una sola casa donde no se hiciera oración, donde no se juntaran por lo menos dos para hacer oración. Esa es la invitación. Bueno, ya nos estamos corriendo con el tiempo. Los esperamos para la próxima semana. Continuaremos, todavía nos faltan testimonios, pero la invitación es esa. Si quieren volver acuérdense, compartir el programa, tomen nota de los testimonios que hasta ahorita les he dicho, para que los puedan compartir. La semana que entra les daremos otros,
Pero recuerden que compartir es una forma de evangelizar. Y el evangelizar es algo que nos pidió nuestro Señor. Está tanto en el Evangelio de San Mateo al final como en el Evangelio de San Marcos al final. Es una orden, porque ni siquiera es sugerencia, es una orden. Está en imperativo. Vayan y hagan que todos sean mis discípulos. ¿Ya lo has hecho, mi hermano? ¿No lo has hecho, mi hermano? Mi hermana, pues es tu oportunidad. Compartir es evangelizar. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mi Señor, mi Dios, que mi cuerpo descanse y mi espíritu te alabe toda la santa noche. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, dependiendo del lugar donde te encuentres. Un saludo a todos mis hermanos y acuérdense que cuando nos piden oración, los ponemos en oración, unidos en el Señor.